Buenos días. Ahora haré la presentación, explicación y demostración de la práctica 5 llamada puerto 5. Control del puerto C de salida con un byte del puerto B de entrada. Lo que haremos en esta práctica, explicando a grandes rasgos, es controlar el resultado por el puerto C, que es la salida, con un byte del puerto B, que es la entrada, en este caso con el byte 0, RB0, de manera que podemos obtener dos resultados. A. Si RB0 es igual 1, se encienden todos los LEDs de salida. B. Si RB0 es igual 0, se encienden solo los LEDs de nivel alto. Nuevamente, el código es parecido al de las prácticas anteriores, a excepción nuevamente de las últimas líneas, donde escribiremos la instrucción con las condiciones. Explicación del código en micro C. VoidMain. Lo primero que tenemos, como en todo código, es la función VoidMain, la cual representa el punto de inicio de ejecución del código. Esta función es esencial en todo código y proyecto nuevo. Sin esta función, el programa simplemente no responderá. Ansel es igual 0x00. Ansel es igual 0x00. Estos registros configuran los pines ya sea como digitales o analógicos. En este caso, los configuramos como digitales por propósitos de la práctica. Ya sabemos que con 0 lógico los configuramos como digitales y con 1 lógico como analógicos. Por TB es igual 0x00. Por TC es igual 0x00. Después tenemos el registro port, el cual su función es simplemente de lectura, es decir, lee el estado lógico en el que se encuentran los pines del puerto correspondiente, inicializando en este caso los puertos B y C en estado bajo o 0 lógico. Tris B es igual 0FF. Tris C es igual 0x00. Ahora tenemos el registro tris, que como sabemos configura los pines de un puerto como entrada o salida, siendo 0 lógico, salida o output, y 1 lógico, como entrada input. Por propósitos de la práctica, necesitamos configurar el puerto B como entrada, puesto que ahí tenemos los mini interruptores que nos permitirán ingresar los valores o estados lógicos, bajo y alto. Para esto configuramos en sistema hexadecimal 0xFF el puerto B para que sus pines se encuentren en estado alto. Similar para el puerto C, pero en este caso lo configuramos como salida. Nuevamente en sistema hexadecimal, que si lo pasamos a base binario obtendríamos algo parecido. 8 ceros, configurando cada pin como salida. Will. Ahora pasamos a esta instrucción will, donde aplicamos un ciclo sin fin. Dentro de los paréntesis sabemos pues que esta instrucción es una estructura de control repetitiva que no se cancelará a menos que una instrucción que se encuentre dentro de los corchetes de esta instrucción sea falsa. Ahora tenemos este conjunto de instrucciones, donde colocamos las condiciones a expresar. Debemos saber de antemano que la palabra if en español significa sí, y que el signo igual indica comparación. Entonces aquí preguntamos, por así decirlo, o dicha de otra forma. Comparamos si el pin 0 del puerto B es igual al 1 o estado alto.
Encender todos los LEDs. Después, si la instrucción anterior es verdadera, pasará a esta acción, la cual indicamos en estado alto los pines del puerto C, encendiéndose todos los LEDs. If, entre paréntesis, RB70-byte igual 0. Y ahora, aquí preguntamos o comparamos nuevamente el pin 0 del puerto B. Pero en este caso, si dicho pin se encuentra en estado bajo o 0, pasará a la siguiente instrucción. Por TC es igual 0xF0, donde en esta instrucción activamos los LEDs de nivel alto. Los LEDs de nivel alto son los últimos 4 de derecha a izquierda, y los LEDs de nivel bajo son los primeros LEDs de derecha a izquierda. Se dicen alto y bajo porque los de nivel alto constituyen valores grandes: 16, 32, 64, 128, mientras que los de nivel bajo constituyen valores bajos: 1, 2, 4, 8. Entonces, como queremos encender los últimos 4 LEDs, configuramos la instrucción en base hexadecimal como 0xF0, puesto que si pasamos esto a base binario, tendremos los siguientes: 1, 1, 1, 1, 4 unos, 0, 0, 0, 0, 4 ceros. Configurando los últimos 4 bytes en estado alto, encendiendo los últimos 4 LEDs que son los de nivel alto. Demostración del circuito en Proteus. Pasamos ahora al circuito donde señalamos los componentes electrónicos utilizados. Un microcontrolador PIC 16F887, un set de 8 LEDs conectado a 8 resistencias de 330 ohms cada una, 8 mini interruptores. Aquí en esta práctica la demostración es muy sencilla, puesto que, como ya mencionamos, solo usaremos el primer interruptor de la derecha a izquierda. Y en este caso, 2 estados, obtendremos 2 resultados. En estado bajo se encenderán los LEDs de nivel alto, es decir, los últimos 4 LEDs de derecha a izquierda. Y en estado alto se encenderán todos los LEDs. Activamos el interruptor y observamos cómo se encienden todos los LEDs. Desactivamos el interruptor y se encienden solo los LED de nivel alto. Sin más que decir, esta ha sido mi práctica 5. Puerto 5. Control del puerto C de salida con un byte del puerto B de entrada. Gracias.